¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo en estos días? Bueno, lo que le traemos hoy día es algo un poquito nuevo, algo un poquito diferente. La semana pasada estuvimos hablando de algo un poco diferente, algo que nosotros los metodistas miramos un poquito diferente y es la gracia de Dios. Y no es que sea diferente, porque la gracia de Dios nosotros también sabemos que es una. Hay una sola gracia, la gracia de Dios, am, que es por la gracia de Dios que somos salvos. No somos salvos porque por ninguna cosa que hayamos hecho nosotros, sino por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesús Cristo. Bueno, pero les quería hablar de eso, justo de eso mismo, porque la semana pasada nosotros hablamos de la gracia preventiva, ¿verdad? Am, pues nosotros vemos la gracia como que nosotros los cristianos experimentamos la gracia de Dios en formas diferentes, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos que a veces experimentamos la gracia preventiva, que es cuando el Señor está presente en nuestras vidas mucho antes de que nosotros nos demos cuenta, mucho antes que nosotros reconozcamos que el Señor está presente en nuestras vidas, nosotros nos damos, bueno, no nosotros nos damos cuenta, la gracia del Señor está ahí presente en nuestras vidas, ¿verdad? Mucho antes que lo reconozcamos, la gracia preventiva, antes de esto. Ahora, la gracia justificante, la gracia justificante es un poquito diferente. Es el momento en el cual nosotros nos venimos a dar cuenta que el Señor está presente en nuestras vidas, ¿verdad? Y en ese momento en el que reconocemos la gracia de Dios, en el momento en que reconocemos al Señor y en que aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Ese es ese momento, el momento en que las cosas cambian para nosotros. Entonces de eso quería hablarle. Y seguimos con la misma persona, seguimos con Pedro. San Pedro, justo que nosotros lo conocemos mucho, es una persona con la cual nosotros nos podemos identificar, ¿verdad? Am, También está el momento en que am, Saúl de Tarses, quien eventualmente se cambia su vida y se convierte en Pablo. Pero cuando Saúl de Tarsas reconoce al Señor, reconoce a Jesús y le acepta. Pero vamos a hablar un poco de Pedro, ¿verdad? Um, y nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 14 y los versículos del 22 al 33. Nos damos cuenta en este momento cuando Pedro comete un error, ¿ok? Y en esto quiero recordarles que nosotros podemos vivir nuestras vidas este, um, en, en una vida de arrepentimiento, podemos arrepentirnos. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos después de haber cometido errores, ¿verdad? Y este es un momento muy bonito, muy típico de nuestro Señor Jesucristo, de demostrarnos que cometemos errores y Él nos salva de esos errores, ¿verdad? Y es ese momento en que el Señor está caminando hacia el barco en que están los discípulos. Los discípulos se fueron de la orilla y están en el medio del lago, y en este momento, en el medio del agua, viene una tormenta bien fuerte, una tormenta grandísima. Y cuando ellos miran al Señor venir caminando sobre el agua en el medio de una tormenta, ¿se imaginan lo que es? Si caminar sobre el agua para nosotros es completamente imposible. Ahora imagínense en el medio de una tormenta en la cual los discípulos, los apóstoles del Señor estaban atemorizados por esta tormenta. Pero en ese momento
Viene el Señor caminando hacia ellos y el Señor se les presenta y les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Wow. Imagínense en ese momento en el cual nosotros estamos pasando una dificultad muy grande, en el cual estamos enfrentando una de las tormentas de nuestras vidas y el Señor se presenta a nosotros y nos dice, cálmate, no tengas miedo, soy yo quien viene hacia ti, ¿verdad? Señor, si eres tú, dice Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Imagínense, Jesús le está llamando, ven, ¿verdad? Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Escuchemos bien esto, bien clarito ahí que nos dice, en dirección a Jesús, lo que quiere decir que Pedro está 100% enfocado en este momento, en el momento en que él se baja de la barca, está 100% enfocado en Jesús. Él se enfoca en Jesús y empieza a caminar hacia Jesús sobre el agua. ¡Wow! Impresionante, ¿no? El momento en que Pedro camina hacia Jesús sobre el agua. ¡Wow! Pero en este momento, Pedro pierde esa concentración, se desenfoca de Jesús y se enfoca más en la tormenta en la que está sucediendo. Se enfoca más en lo que está pasando alrededor de él. Y en ese momento Pedro empieza a hundirse. Ahí es donde está el problema, porque perdemos ese enfoque. Perdemos el enfoque en Jesús y nos enfocamos en lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Entonces, por eso yo les digo, ahí está la justificación de nuestros pecados. En ese momento el Señor justifica a Pedro cuando Pedro se empieza a hundir. Pero ¿qué pasa? En el momento en que Pedro empieza a hundirse, él dice, Señor, sálvame. Aquí dice, dijo Jesús, Pedro baja de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Wow. Pedro grita, Señor, sálvame, dice Pedro. Con aquel temor, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. El Señor extiende la mano, levanta a Pedro. De nuevo están en la barca juntos, Jesús y Pedro. Y aquí está lo que le dice Jesús. Recordemos que el Señor nos va a justificar, pero sin antes recordarnos que lo que estábamos haciendo era erróneo. Porque si Él no nos deja saber que lo que estábamos haciendo es erróneo, entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo es erróneo. ¿Me comprenden? Entonces le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le dice el Señor a Pedro. Imagínense ustedes. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué siempre esperamos el momento en que Jesús hace algo para reconocer quién es Él? Debemos reconocer quién es Él en el momento en que leemos su escritura, en el momento en que leemos lo que Él nos está diciendo. En ese momento deberíamos reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor, que Él nos va a salvar de esa tormenta que está alrededor de nosotros. Pero bueno, eso sucede, ¿verdad? Y Pedro es salvo. Ahora ya hablamos de eso. Pero recordemos
que nosotros no solamente cometemos un error, sino que somos seres humanos y vivimos cometiendo errores una y otra vez, ¿verdad? Entonces nos vamos al libro de Juan. En ese momento, el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 25. Y en eso nos dice que Jesús, después de resucitar, Jesús vino a la mar de nuevo, al mismo mar, a la misma playa, en donde Jesús llamó a sus discípulos para decirles que vinieran a ser pescadores de hombres ahora. En este momento Jesús regresa a la playa. En el momento en que Pedro se encuentra muy triste porque Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, no una, no dos, sino 3 veces lo negó, ¿verdad? Pero como él lo niega, el Señor es bueno. Y el Señor nos da la oportunidad de reconciliarnos de nuevo con Él. Entonces, aquí hay otra cosita que me gustaría hablar, pero en otro video vamos a hablar de eso, acerca del momento en que Pedro se siente peor y la iglesia, sus compañeros, le ayudan a sobrepasar ese momento. Pero aquí estamos hablando de ese momento en el cual el Señor se aparece y ellos están pescando, están lejos. Y entonces el Señor les dice, hey, tiren la red de nuevo. Aquí de nuevo le dice el Señor, tiren la red de nuevo. Ya estuvieron pescando y no agarraron nada, ¿verdad? Pero el Señor de nuevo se acerca a ellos y les dice, hey, pongan la red a la derecha. Y ellos fueron obedientes y lo hicieron. El Señor se aparece y les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, le dice Jesús. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos le siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y pan. El Señor ya tenía el desayuno, estaba en la playa con el desayuno listo para los muchachos, ¿verdad? Ya tenía, ¿de dónde salieron esos pescados? No sabemos, ¿verdad? Pero ya estaban los pescados ahí. Ok. Entonces, el Señor está en la playa, vienen los muchachos, Pedro se tiró al agua y nadó hasta la orilla. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando se acercan, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando
eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Bueno, la cosa es que en ese momento, aparentemente el Señor extiende la vida de Pedro, pero bueno, lo bonito es que 3 veces Pedro negó al Señor, 3 veces el Señor le contestó y le dio la oportunidad de ser reivindicado por el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esa oportunidad que el Señor le da a Pedro. Ese momento en que Pedro recibe de nuevo al Señor en su corazón, porque Pedro estaba muerto de dolor por dentro. ¿Se imaginan haber negado al Señor no una, no dos, pero 3 veces? El dolor que Pedro sentía por adentro. Pero nos damos cuenta que el Señor le recuerda a Pedro que si 3 veces él le negó, 3 veces el Señor le pregunta y le recuerda que sí, que ama al Señor, pero que cometió errores. Y esos errores serán perdonados por medio de la gracia del Señor. Es el momento en que nosotros nos paramos, porque hay un momento en nuestras vidas, tal vez no todos lo experimentamos, pero muchos de nosotros posiblemente hayamos experimentado eso, que hay un momento en nuestra vida que vamos yendo en el camino equivocado, en el camino incorrecto, que vamos yendo en la dirección incorrecta, que nos vamos yendo con, nos vamos alejando del Señor. Nos estamos alejando del Señor en cambio de acercarnos a Él. En ese momento, cuando nos damos cuenta que nos estamos alejando del Señor y que lo que debemos hacer es acercarnos a Él, cuando paramos y decimos, Señor, aquí estoy, en ese momento es cuando la gracia del Señor entra y empieza a trabajar en nuestra vida y nos salva de nuevo una y otra vez. Ahora, no nos equivoquemos, no nos confundamos. El hecho de que el Señor nos perdona errores, son los errores que cometemos equivocadamente sin saber, los errores que cometemos cuando no conocemos, cuando es un error. Pero cuando planeamos cometer pecado por el hecho de que nosotros sabemos que el Señor nos va a perdonar y creemos que el Señor nos va a seguir perdonando cuantas veces pequemos, entonces ahí ya estamos bastante equivocados. Ahí ese sí es un error. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a perdonar errores, no nos va a perdonar planear ir a pecar simplemente porque sabemos que Él nos va a perdonar. Eso ya no es correcto. No nos equivoquemos. Sí, el Señor nos perdona cuando cometemos un error, cuando tropezamos, cuando ignorantemente cometemos un error, que lo hacemos a veces por temor, a veces por equivocación, a veces porque no conocemos, porque no sabemos, pero no cuando planeamos. Pero bueno, estamos hablando de la gracia del Señor, ¿verdad? La gracia justificante es el momento en que el Señor nos justifica. Estamos hablando de Pedro, pero también Pablo. La semana pasada hablamos un poquito de Pablo que iba en el camino hacia Damascus, que antes de ir al camino hacia Damascus, Pablo era Saulo de Tarsas. Y Saúl de Tarsas o Saulo de Tarsas, ese hombre, él perseguía a la iglesia, él metía presos a los que creían en Cristo. Él dañaba y hasta permitía que mataran, hasta creo que mataba a él a los que creían en Cristo. Pero es un momento en el cual una luz grande se le aparece a él y su caballo lo tumba al piso y Pablo en el Saulo de Tarsas en el piso
escucha una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me estás maltratando? ¿Por qué maltratas a mi gente? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú maltrates. Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento, él se entrega al Señor. Ese momento en el que experimentamos lo que nosotros conocemos como la gracia justificante. La gracia preventiva es la que recibimos antes de darnos cuenta que el Señor tiene más control de nuestra vida que la que nosotros creemos, porque nosotros antes creemos que teníamos control de nuestra vida. El momento en que paramos y nos vamos de regreso hacia el Señor, ese momento es el que nosotros conocemos como gracia justificante. Y hay una gracia más que se llama la gracia santificante, la cual vamos a conocer en otro video porque este ya se nos hizo un poquito largo y sabemos que nosotros tenemos mucho que hacer y entonces no queremos alargarnos mucho. Vamos a hablar bastante tal vez de Pedro, pero también vamos a hablar un poco de Pablo. Son dos ejemplos los cuales yo he encontrado que han recibido la gracia del Señor, en esos que han experimentado la gracia del Señor en diferentes formas. Y les digo que yo también he experimentado la gracia del Señor en las tres formas. Um, y posiblemente les cuente un poquito de lo mío, pero sería hasta después del video de la próxima semana, hasta después del próximo video en el cual hablaremos de Pedro, de Pablo, y después de ese video tal vez les cuente un poquito de las formas en las cuales yo experimenté la gracia del Señor en las tres diferentes formas en las cuales nosotros los metodistas entendemos que se experimenta la gracia del Señor. Hasta aquí los dejo. Que el Señor me los bendiga, que los continúe bendiciendo y muchas gracias por prestar su atención a nuestro video y espero les haya gustado. Si les gustó, me dejan saber y pondremos más videos, ¿ok? Hasta luego, que Dios me los bendiga. Amén.